Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y cada uno de los oyentes en América Latina. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Soy Pato Blum y hoy nos acompaña un maestro del relato deportivo. Seguro muchos lo conocerán por sus narraciones en los partidos de Premier League, Bundesliga y demás competiciones europeas para la cadena Fox Sports. Es un privilegio poder dialogar con él y compartir experiencias sobre esta rama del periodismo. No alargo más la introducción. Bienvenido, Pablo Bari. ¿Cómo te va, Pablo? Hola Pato, un gusto estar con vos. Pablo, ¿cómo andas? ¿Todo bien por allá? Bien, bien, pasando esta etapa histórica y tratando de adaptarse a un momento que nadie imaginaba que iba a suceder, que es el de la cuarentena, así que siendo ingenioso, tratando de ser creativo y de que pase el tiempo de la manera más amena posible. ¿Qué te parece si arrancamos de inmediato con la ronda de preguntas? Sabemos que tu tiempo vale oro y queremos aprovechar al máximo cada minuto que podamos conversar. ¿Cómo te inicias en el periodismo deportivo? ¿Quién te inspira y en qué momento te das cuenta que tienes talento para el relato? Empecé en el 2004 a trabajar de manera profesional, mi papá es periodista y eso me ayudó bastante a decidir la vocación. Desde chico pensaba que iba a dedicarme a esto y en ese 2004 recién yo había terminado el colegio, acá se le dice secundaria, así que a los 2 meses entré a trabajar en Fox Sports, transmitiendo fútbol mexicano y a partir de ahí busqué consolidarme, fui explorando diferentes sectores y lugares dentro del periodismo. La inspiración, por supuesto, que fue mi papá, pero más allá de él tenía algunos maestros en cuanto a una forma de trabajar, por ejemplo, Víctor Hugo Morales, Marcelo Araujo, te nombro a los periodistas, Mariano Clos, entre otros, y ellos fueron inspirándome. Por supuesto que busqué mi impronta y traté de encontrar un estilo. Ya llevo 16 años de carrera, pero de entrada fui amoldándome a lo que tocaba y sacando lo mejor de cada uno de ellos para buscar un estilo personal y genuino. ¿Cómo haces para estar siempre actualizado y sobre todo qué método utilizas para estudiar a los diferentes equipos que te toca relatar? Hoy es mucho más fácil porque tenemos al alcance de la mano todas las herramientas. A mí me gusta mucho mirar partidos que se encuentran en YouTube, aunque sea algún resumen, si es entero mejor, para tener una noción mayor de lo que voy a hacer, para no estar desnudo ante lo que voy a transmitir. Siempre me interesó eso, siempre me gustó conocer a los protagonistas, tratar de hablar con algún entrenador, si es en el fútbol local y si es en el fútbol internacional, buscar imágenes, no tanto estadísticas, sino imágenes que me permitan conocer al equipo táctica, estratégica y técnicamente, saber los movimientos, primero en el conjunto y en último punto desde lo individual, y de esa manera ir manejándome. Sí me interesa cuando transmito, sobre todo equipos que son un poco más desconocidos, saber las nacionalidades de cada jugador, pero mucho más allá de eso no. Nacionalidades, altura y edad. Más de eso no, porque si no termina siendo una catarata de información que no entra en una transmisión, que no le corresponde al redactor de un partido, y me gusta más enfocarme en el juego y sí conocer especialmente al equipo en cuestión, o a los equipos en cuestión. Hay situaciones particulares que se dan en los partidos. Por ejemplo, que un entrenador invierta la posición en sus laterales o cambie el sistema táctico repentinamente. Evidentemente, esto trastoca los planes y altera el orden y las planillas que ustedes utilizan. ¿Qué se hace en ese momento para poder volver a referenciar a cada jugador? En mi caso yo lo que hago es anotar en un papel de los dos lados el equipo de manera horizontal, si ataca para la derecha o si ataca para la izquierda, y el adversario lo mismo. Entonces ahí tenés en el papel la probable disposición táctica. Después son cosas que suceden y no es tan difícil porque uno ya está tan metido o trata de estar tan metido en la transmisión que eso va teniendo que ver con los movimientos naturales de un partido y con cambios de esquemas o cambios de posiciones que se van dando. No es de lo más difícil eso, pero sí es bueno conocer bien a los equipos y tener una referencia, por lo menos de los últimos dos partidos, para saber los perfiles y la manera de posicionarse, y además quiénes son los pateadores, quiénes son los cabeceadores, cómo se defiende un equipo, cómo ataca, por dónde lo hace preferentemente. Y bueno, tiene que ver eso también con la preparación que uno hace en los días anteriores o en las horas anteriores a una transmisión. Una pregunta con respecto a lo que hablaste hace un momento sobre el tema de los nombres. ¿Qué tan difícil es narrar cuando los jugadores tienen nombres complejos? Como es el caso de los jugadores asiáticos, rusos, griegos, que están en casi todas las ligas internacionales. Bueno, hay una manera cuando uno justamente ve una transmisión, escucha si es con el audio de origen
cómo se lo pronuncia. Tampoco creo que haya que buscar una pronunciación. Antes sí era mucho más meticuloso con eso, pero me di cuenta que si uno busca pronunciar como se pronuncia en el idioma de origen es imposible, porque tenemos otra manera de expresarnos, y porque además muchas veces la gente, si conoce a un jugador por cómo se observa, por cómo se lee un apellido en su idioma natural, tras tocarlo demasiado da a entender que es otro jugador. Entonces yo creo que obviamente que hay casos que son más ejemplares, ¿no? Por ejemplo Chelsea y no Chelsea, pero hay nombres o equipos o nombres de equipos que me parece que cuanto más lo castellanices, lo españolices, dentro de, por supuesto, un respeto al idioma natural, es mejor, sobre todo para el oyente. Pablo, si tienes que elegir un gol de todos los que has relatado, ¿con cuál te quedarías y por qué? Es una pregunta que me hace pensar, es una pregunta que me tiene que remontar a varios años, seguramente sea cualquiera de una transmisión del fútbol argentino, porque esas transmisiones se dan en la cancha, entonces nada se compara con eso. Tendría que buscar algún partido en mi memoria que haya sido decisivo, o alguno que haya sido por algún ascenso de categoría, pero sin duda que los partidos más importantes son los que se transmiten en la cancha. Nosotros transmitimos mucho desde un estudio, pero más allá de transmitir un partido importantísimo de Europa o de la Champions, yo me quedo siempre con un partido que se transmita en la cancha, ya sea de Libertadores, de Sudamericana o especialmente el fútbol argentino, porque uno está justamente in situ y eso es incomparable. Y justo para allá íbamos en este momento. ¿Cuál es el momento de cancha más curioso que te tocó vivir? Seguramente haya sido en los primeros años, porque no tenía la experiencia que tengo ahora y me costaba encontrar un estilo propio, entonces pasa por ahí. Después hay cosas que tienen que ver con determinadas canchas donde se para la gente y no ves, pero bueno, siempre hay algún truco, mirar el monitor o ingeniárselas, tratar de no entrar en conflicto con nadie, porque si estás en conflicto, primero que tenés la de perder y segundo que desconcentrás y te vas del eje. Entonces hay que ser frío, creo. Yo trato de ser frío siempre, pase lo que pase, y eso permite que la concentración sea la máxima posible. ¿Tienes alguna anécdota cubriendo a la selección argentina? No me tocó en la cancha. Me tocó sí transmitir por radio o partidos desde el canal, pero no en la cancha. Ya llegará. Sí tengo anécdotas cuando era chico, que iba a los entrenamientos y llevaba un grabador para empezar a hacer las primeras armas. Tenía 13, 12, 11, 14 años y a veces iba al predio de 6 a donde entré en la selección argentina, y ahí me acuerdo que entrevisté alguna vez a Guillermo Barros Esqueloto, que hoy dirige en Estados Unidos, cuando era jugador de la selección, Claudio Usain, bueno, a Bilardo cuando dejaba de ser el entrenador nacional. Hoy yo era muy chico y trataba de practicar, eso sin duda que vale un montón, y después transmitir sí, pero siempre para un grabador, porque en ese momento no era profesional. Cuando tenía de 8 a 14, 15 años en las canchas, sobre todo en las canchas de Vélez o de River, cuando Argentina hacía de local ahí, o en Mar del Plata, que es una ciudad balnearia donde Argentina jugó algunos partidos también, y eso era lo que me permitía practicar y tratar de pulir errores o empezar a foguearme desde otro lado con la profesión que iba a ser la mía. ¿Qué te parece si recordamos una parte bonita como fue la infancia? ¿Cómo fue formar parte de una de las series más exitosas y recordadas de los últimos tiempos, como es Los Cebollitas? ¿Qué recuerdos tienes de ese momento? Fue muy lindo. Yo en ese momento tenía 11 años y era una de las series televisivas que veía. Eran dos, Chiquititas y Cebollitas. Y bueno, en el 96, acá en Argentina empezó a hacer furor. En el 97, en el verano del 97, yo tuve una prueba para poder participar como relator. Estuve apenas 4 capítulos, no era buen actor, al contrario, era bastante malo, pero me sirvió para cumplir, entre comillas, un deseo que tenía, que era el deseo de un chico que quería ser parte del programa que admiraba. El relato del gol de Maradona que haces para uno de los programas fue fantástico. Qué memoria que tenés. Estaba muy entusiasmado. Esa parte se grabó varias veces, al director no le había gustado, yo me puse un poco nervioso. Yo pensaba que lo hacía bien, pero lo tuvimos que grabar 5 o 6 veces. Y bueno, era un chico, ¿no? Éramos en su mayoría adolescentes, o menos, incluso éramos niños, y tratábamos de disfrutar. Yo no podía, me lo tomaba demasiado en serio y pensaba que cada capítulo para mí era una oportunidad. Yo de verdad creía que podía llegar a actuar, pero por suerte para la televisión no me dieron continuidad. Muy buena anécdota, Pablo. ¿Te animas a relatar un gol? ¿Cómo no?
20 del segundo tiempo, ataca a la derecha, Argentina la maneja, Agüero tocó para adentro, le queda para Messi, Messi de zurda a la izquierda, allí llega con todo para colocar un centro, Marcos Rojo, arriba Messi, la baja de zurda, Messi para Agüero, Agüero de vuelta, Messi de zurda al arco, gol, gol de Argentina, Lionel Messi entrando por el punto del penal, Argentina 1, Alemania 0. Buenísimo, crack, qué mejor que contra Alemania, ¿no? Sí, me salió Alemania, pero podría haber sido cualquier otra selección. En definitiva, Argentina y Alemania jugaron varias finales. La primera la ganó Argentina en el 86, la segunda y la tercera Alemania, 90 y 2014, y Alemania fue el verdugo de Argentina en los últimos mundiales. La realidad es que últimamente Alemania es la bestia negra de Argentina, eso es incontrastable, y coincidió con uno de los momentos más importantes de la selección europea. Y Argentina, salvo aquella final del 2014, no tuvo buenas participaciones en los mundiales. Entonces se dio eso. En el 2014 Argentina llegó sí con otra idea, una idea mucho más táctica, mucho más de cuidarse, de prevenirse, obviamente que con jugadores de gran talento, y eso le permitió estar en el partido más importante, pero no lo ganó. Y si no ganás no sirve, tenés que ganar. Pablo, crack, te agradezco un montón por el tiempo y el conocimiento que nos has compartido a través de tus experiencias. Para finalizar, nos gustaría que le regales un consejo a los jóvenes estudiantes que sueñan con poder alcanzar el éxito en el periodismo. Prepararse, escuchar a los más grandes, saber idiomas, aunque sea uno más, inglés, si se puede uno más mejor, tratar de adquirir conocimientos, estar informados, no tocar de oídos, es decir, ir a las fuentes, buscar por sí mismos las fuentes, sino quedarse con lo que leemos, escuchamos o vemos de los demás y mantenerse con modestia. Entender que esta es una profesión que dura quizás toda la vida, no tiene caducidad y por eso tenemos que ser modestos y tratar de no crearnos nada, porque hoy estamos quizás con la posibilidad de conducir un programa de televisión y mañana no, y bueno, tenemos que buscar un equilibrio también, ni ser demasiado eufóricos cuando las cosas salen de la mejor manera, ni bajonearnos cuando las cosas no lo son. Muchísimas gracias, Pablo. Te mando un abrazo a la distancia, que sigas con mucha salud y continúen los éxitos para tu carrera. Gracias, Pato. Un abrazo para vos y para la gente que te escucha en el podcast. Y gracias por acompañarnos en esta gran charla con Pablo Bari, crack del relato deportivo en América Latina. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Spotify y YouTube, donde nos encuentras como Futbolero en Cuarentena. Nos despedimos hasta la próxima ocasión. Un abrazo de gol y salud para todos.